días, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les llene de bendiciones y rica vida abundante, como lo dice el Señor en su palabra, y que pueda cada uno de ustedes disfrutar durante este mes de las enseñanzas referentes a la palabra de Dios. Como hemos dicho, durante el mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Sagrada Escritura en Panamá, y el 30 de septiembre el Día de la Biblia en Panamá, y estamos desarrollando enseñanzas relacionadas con este tema. Sin embargo, queremos también agregar cada día algo de historia para que nosotros estemos actualizados en algunos eventos que se dieron alrededor de las Sagradas Escrituras. En el día de hoy hablaremos de dónde viene la Biblia Reina Valera. El 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por el señor Casiodoro de Reina, llamada Biblia del Oso, porque tenía en su tapa la figura de un oso comiendo miel desde un panal. Esta traducción fue posteriormente revisada por el señor Cipriano de Valera, lo cual dio origen a la famosa versión Reina Valera que usted y yo conocemos. Por una parte, Casiodoro de Reina, quien hizo la primera traducción al español, y Cipriano de Valera, quien hizo la revisión posteriormente. Hoy vamos a seguir hablando del Salmo 119, como dijimos ayer. Casi todos los versículos del Salmo 119 nos hablan de la palabra de Dios y en sus distintos nombres, los cuales hablamos ayer también. Hoy vamos a ver el Salmo 119, versículos del 10 al 25. Y vamos a leerlo rápidamente para sacar algunas enseñanzas. Dice la palabra de Dios: con todo mi corazón, y vamos a leer hasta el 14 primero. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de otra riqueza. Noten, hermanos, que hemos aquí utilizado todos los nombres que hemos leído aquí, son los nombres que enseñamos en el día de ayer y con los cuales también se conocen las Sagradas Escrituras. Pero estos primeros 5 versículos nos hablan cosas importantes, tales como no desviarme de la palabra de Dios, tales como guardar la palabra de Dios en mi corazón, tales como mis labios cuentan todos tus juicios. Nos está mandando a guardar la palabra en el corazón, nos está mandando a hablar de la palabra de Dios, nos está mandando a cumplir con los mandamientos de Dios y está en el versículo 12 está pidiendo que nos enseñe la palabra de Dios. Si así fuera nuestras vidas con estos deseos de la palabra de Dios, de verdaderamente lleváramos una vida abundante. Debemos buscar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, porque esto permitirá no desviarnos y para no pecar. En las páginas de la palabra de Dios encontramos todos los principios que nos dan la fortaleza y la sabiduría para mantenernos firmes ante las tentaciones del mundo, las tentaciones de la carne y las tentaciones del diablo. Como hemos dicho,
La palabra de Dios está llena de principios para nuestras vidas. Es nuestra guía infalible. Y si nosotros la guardamos en nuestro corazón, la meditamos, la buscamos con todo deseo y cumplimos con sus mandamientos, no los que a mí me convienen, sino todos, esto me fortalecerá en mi vida para cuando reciba las tentaciones del mundo de la carne y del mismo diablo. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza contra el pecado. Debemos memorizar las escrituras, pero no tan solo memorizar. Conozco muchos cristianos que memorizan, tienen facilidad para memorizar versículos. ¡Qué bueno! Pero además de esto, debemos también ponerla en práctica en nuestras vidas. Es importante poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas cada día, haciendo de ella. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra guía vital para todo lo que hagamos. Es allí en este libro donde encontramos la guía para todo lo que hagamos en nuestras vidas. Por eso tenemos que cumplirla, por eso tenemos que meditarla, por eso tenemos que ponerla en nuestros corazones. Versículo 15, mire lo que nos dice allí. Del 15 al 19. Dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré. Noten lo que acabamos de hablar. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el 19 dice: forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Es importante, hermanos, guardar la palabra de Dios. Es importante meditarla en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Tenemos que leer la palabra de Dios, pero también tenemos que meditar en lo que nos dice la palabra de Dios y cumplirla. Es importante, hermanos, que no leamos la palabra de Dios como cualquier libro. Dice allí meditarla en el versículo 15, dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré mis caminos. El Salmo 101, el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y sigue diciendo entonces allí que serás como árbol que está a la orilla de las corrientes, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es importante entonces meditar la palabra y leerla como un alimento. Es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios tiene que deleitarnos, hermano. Que no le dé sueño cuando usted está leyendo la palabra de Dios, ni mucho menos aburrimiento. La palabra de Dios hay que deleitarse en ella y hay que meditarla como una delicia. Medite qué lee en la palabra de Dios, qué Dios le dijo. Es importante que usted analice qué me ha dicho Dios en lo que acabo de leer. El versículo 16 allí mismo nos dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Regocijo. El salmista dice que se regocija en la palabra de Dios y dice que más que las riquezas. Y es que la palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios nos hace libres
nos fortalece para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Dice la palabra de Dios allá en Juan, y la verdad nos hará libres. Así que el salmista se regocija en la palabra de Dios. ¿Y nosotros? ¿Te regocijas tú cada vez que lees la palabra de Dios? ¿Te liberas? ¿Sientes fortaleza porque ella nos fortalece? Entonces la palabra de Dios para nuestra vida es más importante que cualquier riqueza, porque la palabra de Dios contiene los principios que nosotros podemos usar para llevar una vida agradable. La palabra de Dios contiene los principios que nos ayudarán a seguir en su camino y a no andar por caminos que nos conducen a la destrucción. Entonces la palabra de Dios es nuestra guía infalible, que no nos dejan desviarnos por caminos que nos lleven a la destrucción. Por eso es importante tener la palabra de Dios como tu guía, para que te muestre el camino por donde has de transitar. Proverbios 14:12. Miren lo que nos dice el Proverbio 14:12. Allí mismo adelante. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hermano, es importante seguir el camino que nos indica la palabra de Dios, el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino. No vaya a ser que por no seguir la palabra de Dios nos desviamos, como dice el proverbio, por caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Muchas personas han quedado allá, encajonados en un camino de muerte, por no seguir la guía que nos da la palabra de Dios. Regocíjese en la palabra de Dios. Regocíjese y fortalézcase cada día en la palabra de Dios y permita que la palabra de Dios le muestre el camino por donde usted ha de transitar. Mire el versículo 19 al 25. Forastero soy yo en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios, he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita, nuevamente, escucha hermano, medita en tus estatutos, pues tus testimonios son delicias. Ahí tienes la palabra de nuevo, cómo debe leerse, como delicias. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Dónde está la delicia y el consejo que necesitamos? En la palabra de Dios. Y dice el 25, abatida está hasta el polvo, está mi alma, vivifícame según tu palabra. Wow, hermanos, qué hermoso es leer sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene principios ideales para nuestras vidas. Somos forasteros, dice el salmista. Nosotros somos forasteros en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como somos forasteros en esta tierra, dice el salmista aquí, por lo tanto necesitamos dirección de Dios. Nosotros necesitamos la dirección de Dios para conocer el camino por donde transitamos seguros. ¿Y dónde está esta dirección, hermano? En la palabra de Dios. Si tú te sientes que no sabes por dónde andas, como un barco a la deriva, si tú no tienes un propósito, sientes que no hay propósito en tu vida, si tú no ves la luz clara en el camino, acércate a la palabra de Dios y ella te guiará por el camino correcto. Sin la guía
de la palabra de Dios, mi hermano, vagaremos indefensos por la vida y nos arriesgaremos a perder nuestro verdadero destino. Te lo repito, sin la guía de la palabra de Dios, vagaremos indefensos por la vida, arriesgándonos a perder nuestro verdadero destino. No ande así, hermano. No trate de llevar su vida solo, sin buscar el consejo, como dice nuestro verdadero consejero, sin buscar el consejo en las páginas de las Sagradas Escrituras. El 25 nos decía: ya abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Así estábamos, hermanos. Estábamos perdidos en el mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos dio vida, nos vivificó según su palabra. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. ¿Y dónde encontramos esa vida? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos la enseñanza de Jesucristo? En las páginas de la palabra de Dios. No podemos llevar una vida sin la guía de este consejero. No podemos vivir una vida agradable a Dios si no buscamos la guía y la sabiduría en las páginas de la palabra de Dios. No podemos transitar por la vida sin el consejo fiel de la palabra de Dios. Hermano, no solamente este mes que celebramos, el mes de la Biblia, sino todos los días de tu vida, asegúrate de buscar los consejos que necesitas, los principios que necesitas para tu vida, buscarlos, encontrarlos, meditarlos, pero aplicarlos a tu vida en las páginas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.